última clase que nos quedaba de composición química de los alimentos, de la UP2, donde analizamos los alimentos en forma general, ¿sí? Y en este caso nos vamos a referir a las vitaminas y a los minerales, ¿eh? Entonces, vamos a ver un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente, donde vamos a hablar de composición química de los alimentos 3, la parte química, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos a hablar hoy de los micronutrientes. En la segunda clase hablamos de los macronutrientes, por ejemplo, las proteínas, los glúcidos, los lípidos, los macronutrientes energéticos en términos generales. Ahora vamos a hablar de los micronutrientes. Concretamente vamos a hablar de las vitaminas y de los minerales. Vamos a comenzar con las vitaminas. Con las vitaminas, generalidades, son elementos esenciales para la vida. El término vitamina quiere decir amina vital. ¿Qué significa eso? Significa que son compuestos que tienen un grupo amina y que son esenciales para la vida. ¿Por qué se las llama así o se las llamó así? Porque las primeras vitaminas descubiertas químicamente tenían grupo amina y se sabía y se había verificado que sometiendo a ratas de laboratorio a una dieta carente de estas vitaminas, la rata se moría. Entonces eran compuestos que tenían grupo amina y que resultan esenciales para la vida. Se siguieron investigando estos compuestos, se los llamó vitaminas, aminas vitales o vitaminas. Se los siguieron estudiando estos compuestos y se vio que muchos compuestos esenciales para la vida, que podrían entrar en esta clasificación, en realidad químicamente no tienen grupos amina. Son ácidos orgánicos, son terpenos, son esteroides, pero bueno, pero sí son esenciales para la vida. Entonces, el término vitamina prosperó, se popularizó y se la sigue llamando así. Pero si bien quiere decir aminas vitales, recuerden que no todas tienen grupos amina. Son esenciales para la vida, eso sí. Salvo excepciones, no se generan en el organismo y deben ser incorporadas con la dieta. Químicamente son muy heterogéneas, como dije antes, es muy difícil que las podamos clasificar químicamente. Porque, ya te digo, puede ser un terpeno, puede ser un esteroide, puede ser un ácido orgánico, puede ser un compuesto aminado, puede ser un anillo heterocíclico. Son muy heterogéneas químicamente. Pero físicamente se las puede agrupar según su solubilidad en agua o en aceites. Así es que las llamamos hidrosolubles o las clasificamos en hidrosolubles o en liposolubles. La clasificación de vitaminas se hace desde el punto de vista físico. Bueno, fuentes y requerimientos. En la naturaleza están muy distribuidas, ya que son compuestos orgánicos que se encuentran en pequeñas cantidades en animales y vegetales. La mayoría de las vitaminas no son producidas por el organismo, pero podemos obtenerlas a través de los alimentos. Como los requerimientos son muy bajos, una dieta balanceada proporciona todas las vitaminas indispensables y no es necesario suplementarlas. Con respecto a la incorporación, la gran mayoría de las vitaminas deben ser incorporadas con la dieta, ya que el organismo humano es incapaz de sintetizarlas. Pero hay excepciones. La vitamina D la pueden fabricar las glándulas sebáceas de la piel y en realidad lo que se sintetiza es una provitamina que la radiación, la acción de los rayos ultravioleta del sol la activa, forma la vitamina D. Esta después va a ir al hígado, donde se hidroxila, va a ir al riñón, donde se la vuelve a hidroxilar, y así se forma el calcitriol, que es una hormona derivada de la vitamina D, que es importante para la absorción de calcio y de fósforo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la vitamina D se puede fabricar. Y después las bacterias intestinales pueden fabricar vitamina K, vitamina B1, vitamina B12, el ácido fólico. Esas se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal. Se almacenan muchas de ellas. El organismo almacena vitaminas liposolubles como la A, la D y la K, sobre todo en el hígado, y si estas se consumen en exceso más de 10 veces sus cantidades recomendadas, pueden resultar tóxicas. Porque como se empiezan a acumular, pueden resultar tóxicas. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C y las del complejo B, no se almacenan en el organismo y su exceso es eliminado por orina, por lo que no tienen efecto tóxico si se ingieren en exceso. Y además, por ejemplo, viste que por ahí te recomiendan en invierno suplementos de vitamina C, como para acumular reservas inmunológicas, porque como un antioxidante se le atribuyen propiedades no comprobadas de prevención, de mejorar el sistema inmunológico y prevenir resfríos y enfermedades comunes del invierno. Bueno, la cuestión es que, independientemente de que las prevenga o no, el hecho de ingerir en exceso vitamina C es innecesario, porque el exceso de vitamina C, que es una vitamina hidrosoluble y no se almacena, se eliminará por orina. Así que hay que comer lo recomendable habitualmente. El exceso no te sirve para nada. Bueno, funciones de las vitaminas. No aportan calorías, no son energéticas, las vitaminas no engordan, no son plásticas o estructurales, no aportan masa para la materia del cuerpo,
Son en general sustancias reguladoras, cuya función general es estimular el metabolismo, actuando muchas de ellas, sobre todo las de vitaminas del complejo B, como vamos a ver a continuación, como coenzimas o cofactores enzimáticos, o sea, ayudan a las enzimas a cumplir con su función. ¿Cómo se las clasifica? Por su solubilidad. Las liposolubles son 4, la A, la D, la E y la K, y las hidrosolubles son 2, la vitamina C y el complejo B, que en realidad es un complejo formado por muchas vitaminas. En total son unas 13 vitaminas importantes. Bueno, de cada vitamina vamos a saber, vamos a ver cómo se la llama, cuál es su composición química, cuáles son sus fuentes y cuál es su función. No hace falta que se estudien las enfermedades, las avitaminosis. Primero porque son raras, porque en una dieta balanceada no debieras tener, digamos, si vos comés de todo, seguramente vas a comer vitaminas y minerales adecuados, en cantidades adecuadas, porque se necesitan pocas cantidades, y no vas a tener ninguna enfermedad por carencia. Son raras. Segundo, porque no estamos en patología acá, sino que estamos estudiando la biología general del ser humano normal. O sea, no tiene sentido que estudies el beriberi, la seroftalmia, el escorbuto, el raquitismo. Por ahí podés mencionarlo. Raquitismo por déficit de vitamina D, escorbuto por déficit de vitamina C, pero no el cuadro clínico de la enfermedad, no tiene mucho sentido en primer año. Bueno, entonces, con respecto a la vitamina A, su nombre es retinal o ácido retinólico. En realidad, son tres formas: la forma alcohólica, retinol, la forma aldehído, retinal, y la forma ácida, el ácido retinoico, que están relacionados con la vitamina A. Químicamente es un terpeno, un poliisopreno, o sea, un compuesto relacionado con los lípidos. Fuentes. Como vitamina activa, las fuentes son animales: la yema de huevo, el hígado, pescados grasos como el atún y la sardina. Como precursores o provitaminas A, como carotenos en las fuentes vegetales. Los vegetales pigmentados como la zanahoria, el zapallo, el maíz, el tomate y las frutas. Las funciones de la vitamina A son que sirve para el crecimiento de los epitelios, crecimiento y regeneración de los epitelios. Entonces sirve para el crecimiento de la piel, de los ojos, también de los dientes, de las encías, del cabello. Favorece el proceso visual, recuerden la púrpura visual, la rodopsina, que derivada de la vitamina A, y también refuerza las barreras naturales inmunitarias. Aquí tienen algunos alimentos de los cuales podemos incorporar vitamina A, como por ejemplo los pimientos rojos y amarillos, la zanahoria sobre todo. Bueno, la vitamina D se la llama calciferol, es un esteroide, o sea, está relacionado con el colesterol, tiene el ciclopentano peridrofenantreno. Sus fuentes son la yema de huevo, los pescados grasos, las leches fortificadas, pero también se puede sintetizar en piel, en las glándulas sebáceas, siendo esencial para ello la exposición a la luz solar. Las funciones son la absorción de calcio y fósforo en el intestino, el crecimiento de huesos y dientes. Por eso cuando te falta esta vitamina D, o cuando no te expones suficientemente al sol, puede ocurrir que tenga una enfermedad que se llama raquitismo. De los huesos tienen poco calcio, vamos a expresarlo así. De tal manera que tenés fragilidad occidentaria. Bueno, con respecto a la vitamina E se llama tocoferol, es un terpeno como la vitamina A, un polisopreno. Las fuentes son los aceites vegetales, los frutos secos, el germen de trigo, la mayonesa hecha con aceites vegetales. Las funciones son, es una función antioxidante, evitando la formación de radicales libres como los hidroperóxidos, ¿no? Ahora bien, se ha visto, por ejemplo, en ratones machos, que una dieta carente de vitamina E afecta la espermatogénesis, con lo cual se ha atribuido una función estimulante en los varones de la reproducción, o sea, de aspectos que tienen que ver con la reproducción. Sin embargo, no se ha podido comprobar en humanos. En los ratones es un factor que estimula la espermatogénesis. Vitamina K. La vitamina K tiene un núcleo derivado de la naftoquinona y que se puede llamar fitoquinona si es de los vegetales o menaquinona si está generada por las bacterias intestinales. Es un terpeno, nuevamente, un polisopreno. Las fuentes son el hígado, el tomate, las legumbres, los vegetales de hoja verde, pero en realidad las fuentes de la alimentación no son muy abundantes. Pero no hay problema, porque se sintetiza por las bacterias intestinales. Entonces, esta es la única vitamina que por ahí es necesario suministrar cuando el niño nace como profilaxis. Porque el chico cuando nace con un intestino estéril, sin bacterias. Se va a ir colonizando a medida que el chico se amamante y tenga exposición, digamos, con las bacterias del medio ambiente. Y ahí, a través de la lactancia, las bacterias van a ir colonizando el aparato digestivo y van a ir generando vitamina K. Pero claro, como la función de la vitamina K
es un factor antihemorrágico, porque sirve para fabricar, para sintetizar factores de coagulación, y su falta puede provocar hemorragia, y estas hemorragias pueden ser severas, porque puede ser una hemorragia externa, pero puede ser una hemorragia interna, porque es una hemorragia cerebral. Yo no puedo arriesgar con un recién nacido. Entonces, profilácticamente yo le administro vitamina K. Si el chico no la necesitaba, o sea, si rápidamente se coloniza con bacterias y rápidamente comienzan las bacterias intestinales a fabricar vitamina K, no le va a hacer mal que yo se la administre. Pero si yo no se la administro y las bacterias en forma insuficiente o tardía comienzan a sintetizar vitamina K, el riesgo de una hemorragia es alto, y entonces obviamente, utilizando la relación riesgo-beneficio de la ética, de la bioética, se recomienda administrar profilácticamente vitamina K, al recién nacido. Es la única. Vamos a las hidrosolubles. La vitamina C, que se encuentra en los cítricos, en el tomate, el ácido ascórbico, es un ácido orgánico derivado de los carbohidratos, del metabolismo de galactosa y de glucosa, y sus fuentes son los cítricos, el tomate, el pimiento, el berro, el kiwi, el repollo, el coliflor. Esta es la única vitamina que no abunda en fuentes animales. Hay dos vitaminas. Si vos comes una dieta, a ver, si vos sos carnívoro estricto o sos vegano, o sea, vegetariano estricto, te pueden faltar dos vitaminas. Si no comes vegetales, te puede faltar la vitamina C porque no abundan los alimentos animales. Y si sos vegano y no ingerís alimentos animales, te puede faltar la B12, que no abunda en los vegetales. Todas las demás, en mayor o menor medida, como vitamina activa o como precursor de vitamina, como pasa con la A, con distintos vitámeros o formas de la vitamina, como la E, se pueden encontrar en alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. La vitamina D, como provitamina D, el ergosterol de los vegetales, el 7 de hidrocolesterol en los animales, pero digamos, tanto en fuentes vegetales como en animales se pueden ingerir la mayoría de las vitaminas. En cambio, la vitamina C solo abunda en fuentes vegetales y la vitamina B12 solo abunda en fuentes animales. Las funciones de la vitamina C: sirve para la reducción del hierro en el estómago para que se pueda absorber mejor en el intestino. Sirve para la hidroxilación de aminoácidos, por ejemplo, para formar hidroxiprolina o hidroxilisina, que recuerden que eran aminoácidos muy importantes en las fibras colágenas. Por eso, cuando te falta la vitamina C, una enfermedad que se llama escorbuto, una de las cosas que te ocurre es que las fibras colágenas se ven debilitadas. Y, por ejemplo, se te pueden caer los dientes por debilidad del ligamento periodontal. Sirve también para la biosíntesis de carnitina, que es un transportador de ácidos grasos a la mitocondria para la beta-oxidación, para obtener energía, o sea que el consumo de vitamina C favorece obtener energía a partir de las grasas. Vamos ahora al complejo B. El complejo B incluye las vitaminas B1, que es la tiamina, B2, que es la riboflavina, B3, que es el ácido nicotínico, B5, que es el ácido pantoténico, B6, que es la piridoxina, B7, que es la biotina, anteriormente llamada vitamina H, B9, que es el ácido fólico, que ya no se lo llama B9, directamente se dice ácido fólico, y la B12, que es la cianocobalamina o simplemente cobalamina. ¿Por qué falta la B4, la B8, la B10, la B11? Bueno, esto es porque yo les había dicho que las vitaminas se fueron descubriendo, y bueno, así como se descubrieron compuestos que tenían, se descubrieron primero compuestos que tenían grupo amina y que eran esenciales para la vida, listo, vitaminas. Después se descubrieron otros que no tenían grupo amina, pero eran esenciales para la vida. Se los llamó igualmente vitaminas, y después se descubrió que algunos de los descubiertos inicialmente no eran esenciales para la vida, entonces los sacó de la clasificación. Entonces, por ejemplo, bueno, las que ya no se incluyen dentro del complejo B, son vitaminas que anteriormente se incluyeron en el complejo B, pero ya no se consideran vitaminas, como la vitamina B4, la adenina, una base nitrogenada que se sintetiza en todas las células del cuerpo. El B8, que es el inositol, que es un exalcohol, precursor del inositol trifosfato, que es un segundo mensajero. El B10, que es el ácido paraaminobenzoico, que es un ácido orgánico. La B11, que es la carnitina, que era el que mencionamos antes, el transportador de ácidos grasos a la mitocondria durante la beta-oxidación. Bueno, de cada una de las vitaminas hay que saber una serie de cuestiones, entre ellas qué coenzima generan y en qué reacciones o en qué vías metabólicas dicha coenzima es importante. Por ejemplo, la B1 tiene como nombre tiamina. La forma activa, el pirofosfato de tiamina, el PPT. Las fuentes son la yema de huevo, la carne de cerdo, las legumbres, los cereales, la levadura. Y las funciones son, participa esta coenzima, pirofosfato de tiamina, participa en procesos de decarboxilación oxidativa
de alfa-cetoácidos. Por ejemplo, la decarboxilación del piruvato en acetil-CoA está catalizada por un complejo multicoenzimático, que se llama piruvato dehidrogenasa o piruvato de carboxilasa, que tiene 3 enzimas y 5 coenzimas. Una de las coenzimas es el pirofosfato de tiamina. Otro complejo para la decarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos está en el ciclo de Krebs, el que transforma alfa-cetoluterato en succinil-CoA por la enzima alfa-cetoluterato de hidrogenasa. Bueno, por el complejo alfa-cetoluterato de hidrogenasa. Y después también sirve para la conducción del impulso nervioso. La B2 se llama riboflavina. Las formas activas son el FMN y el FAD, es decir, la flavina mononucleótido y la flavina adenindinucleótido. Las fuentes son los huevos, los lácteos, las carnes, los alimentos vegetales son pobres en ella, y los que tienen más o menos algo de riboflavina son el tomate y la espinaca. Funciones. FMN y FAD son coenzimas redox. Participan en reacciones de oxidorreducción. Por ejemplo, el FMN es un componente del complejo 1 de la cadena respiratoria, el FAD es un componente del complejo 2 de la cadena respiratoria, el FAD es utilizado por la beta-oxidación de ácidos grasos por una enzima que es la acil-CoA de hidrogenasa, también se usa en el Krebs por una enzima que es la succinato de hidrogenasa, participa en el metabolismo de aminoácidos. La P3, el ácido nicotínico o niacina, las formas activas son el NAD y el NADP, la nicotinamida adenindinucleótido y la nicotinamida adenindinucleótido fosfato. Las fuentes son el pescado, el hígado, las levaduras, la carne, el trigo, y estas también participan en reacciones redox, son coenzimas de oxidorreducción. El NAD se lo encuentra en un montón de reacciones, en la glucólisis, en el Krebs, en la beta-oxidación, en la desaminación oxidativa de los aminoácidos, como el glutamato, en la decarboxilación oxidativa del piruvato, en la oxidación de cuerpos cetónicos, en la oxidación del glicerol 3-fosfato, en la oxidación del lactato a piruvato. El NADP, en cambio, no se lo encuentra en muchas vías. Por ejemplo, en la vía de las pentosas es la coenzima que utiliza la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa y genera NADPH más H para la reducción, para la biosíntesis de las grasas, o para la reducción de la hemoglobina del glóbulo rojo. O sea que el NADP es una coenzima redox en vías un poco más específicas. El NAD está ampliamente distribuido en el metabolismo de los glúceos y en el metabolismo de los lípidos. La B5 es el ácido pantoténico, la forma activa es la coenzima A. Las fuentes son el choclo, el huevo, la levadura, el hígado. Sirve para la síntesis de acetil-CoA, que es el alimentador del ciclo de Krebs, para la síntesis de la proteína transportadora de acilos, que la vamos a ver en la biosíntesis de los ácidos grasos. Esa es la B5. La B6 es la piridoxina, la forma activa es el piridoxalfosfato. Las fuentes son las carnes, las frutas secas, las legumbres, los cereales. Y la función es, esta es una coenzima que sirve para las reacciones de transaminación. Las reacciones de transaminación de aminoácidos utilizan piridoxalfosfato, sirve para la síntesis del hemo, el metabolismo de los aminoácidos, como les dije, de algunos neurotransmisores. La B7 es la biotina. La forma activa se llama biotina, como la vitamina o biocitina. Las fuentes son el hígado, la leche, huevo, tomate, hortalizas, soja. Y esta participa en reacciones de carboxilación. Así como el pirofosfato de tiamina, la B1, derivado de la B1 de la tiamina, participa en reacciones de decarboxilación, esta participa en reacciones de carboxilación, como la carboxilación del piruvato oxalocetato en la gluconeogénesis, catalizada por la piruvato carboxilasa, o la carboxilación de acetil-CoA en malonil-CoA en la biosíntesis de ácido graso, catalizada por la acetil-CoA carboxilasa. Bueno, participa en metabolismo de lúcido, metabolismo de lípido. La B9, que ya no se la llama B9, es el ácido fólico. Simplemente se lo llama ácido fólico. La forma activa es el ácido tetrahidrofólico o tetrahidrofolato. Las fuentes son el hígado, la espinaca, los espárragos, las lentejas. Sus funciones son que participan en reacciones de transferencia de grupos de un carbono, en el metabolismo de los aminoácidos y los ácidos nucleicos. Es una vitamina esencial para la hematopoiesis. La falta de ácido fólico puede traer anemia. También, por ejemplo, puede traer defectos congénitos, por eso las mujeres embarazadas, sobre todo del tubo neural. O sea, que induce el desarrollo del sistema nervioso central en la embriología, digamos, nerviosa. A la mujer embarazada se le recomienda la ingesta de ácido fólico para prevenir defectos del desarrollo del sistema nervioso central. Bueno, con respecto a la B12, se la llaman cobalamina o cianocobalamina. Lo de ciano es porque contiene cianuro, cobala porque viene con cobalto, o sea, tiene una estructura parecida, una estructura química parecida a la hemoglobina. Tiene un anillo tetrapirrólico, pero que en lugar de llamarse hemo, se llama corrina. Y adentro, en lugar de tener hierro, tiene cobalto. Y en lugar de unirse al oxígeno, se une al cianuro. ¿Estamos?
O sea que, cuando uno lo mira visualmente parece la hemoglobina, pero no. El anillo se llama corrina y no hemo, adentro tiene cobalto y no tiene hierro, y se une a cianuro y no oxígeno. Bueno, la forma activa es la desoxiadenosilcobalamina, la metilcobalamina. Las fuentes son las carnes, esta es la que no abunda en alimentos de origen vegetal. Le puede faltar a un vegano, y a veces le puedes decir a un vegano que lo encontrás anémico. Bueno, entre las funciones sirve para la transferencia de grupos metilo y estimula la hematopoiesis. Entonces vos podés estar anémico por falta de vitamina B12, y suponiendo que vos sos un vegano anémico, yo no te puedo decir que comas carne, pues sos vegano. Pero ahí sí es donde yo a lo mejor tendría que tratar de suplementártela, ¿sí? Si no, el resto de las vitaminas están en todas las fuentes. La C predomina en fuentes vegetales, como los cítricos y el tomate, y la vitamina B12 en fuentes animales, como las carnes. En resumen, hay 13 vitaminas importantes que tenés que ingerir: la A, la D, la E, la K, perdón, pero de aquí, ahí está. La A, la D, la E, la K, la B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, que se encuentran distribuidas en fuentes animales, fuentes vegetales, y que sirven para una multiplicidad de reacciones químicas, de procesos biológicos esenciales para el crecimiento y desarrollo del humano. Vamos a hablar ahora de los minerales. Los minerales son elementos inorgánicos, esenciales para el organismo. No pueden ser sintetizados por el cuerpo, por lo que deben ser ingeridos por la dieta. Sus requerimientos no son muy abundantes, por lo que, al igual que con las vitaminas, una dieta variada es capaz de suministrarlos adecuadamente. ¿Cómo se los clasifica? Teniendo en cuenta las necesidades de ingesta. Las cantidades de ingesta recomendadas, los minerales se dividen en macrominerales, que son aquellos que tienen necesidades superiores a 100 miligramos por día, e incluyen el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre. Los microminerales son los que tienen necesidades inferiores a los 100 miligramos por día, pero que todavía se miden en miligramos, y ellos son el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, el yodo, el selenio, el flúor. Finalmente tengo los elementos trazas. Estos tienen necesidades del orden de los micro o nanogramos, y en algunos ni siquiera han sido convenientemente establecidas. Incluyen elementos más raros como el arsénico, el boro, el bromo, el cobalto, el cromo, el molibdeno, el níquel, el silicio, el vanadio. Bueno, vamos a tomar los más importantes. Con respecto al calcio, las fuentes son los lácteos, los pescados con espinas, los vegetales de hoja verde, las frutas secas. Sirve para formar la estructura occidentaria, porque forma los cristales de hidroxiapatita del hueso y del diente. Sirve para la coagulación sanguínea, sirve para la contracción muscular, recuerda la OP12, la OP9 de crecimiento y desarrollo. Sirve como cofactor enzimático, sirve para la conducción sináptica, recuerda la OP4 de crecimiento y desarrollo, la fisiología de sinapsis. O sea, el calcio tiene numerosas funciones en el cuerpo. El fósforo está vinculado con el calcio, lo encontramos en los quesos, las legumbres, las vísceras, el huevo, los cereales, y sirve también para formar la estructura occidentaria, porque los cristales de hidroxiapatita tienen calcio y fósforo. Sin calcio no los puedo fabricar, sin fósforo tampoco. Entonces sirven para formar la estructura occidentaria. Además, el fosfato es el componente de los ácidos nucleicos. Ustedes saben que los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, tienen fósforo. Es el componente de los compuestos macroérgicos. El ATP, el GTP, tienen fósforo. Es componente de los fosfolípidos, como la fosfatidilcolina, la fosfatidiletarolamina, que tienen fósforo y que integran las membranas biológicas. Así que el fósforo es un componente muy importante para el organismo. El magnesio, que lo encontramos en los quesos, frutos secos, legumbres, vegetales de hoja verde, también sirve para formar la estructura ósea, sirve como cofactor enzimático, sobre todo las enzimas quinasas. La actual enzima que se llama quinasa generalmente utiliza como cofactor el magnesio. Sirve para la excitabilidad nerviosa y muscular. El flúor, cuyas fuentes son los pescados, el té, las aguas fluoradas, sirven para formar la estructura ósea, pero fundamentalmente la dentaria. El hierro, cuyas fuentes pueden ser animales o vegetales. Esto lo vamos a profundizar más adelante. El hierro animal se llama hemínico, porque está dentro del anillo del hemo, lo encontramos en las carnes, en las vísceras, en el huevo. El hierro vegetal se llama hierro no hemínico y está libre, no está dentro del anillo del hemo, está en las legumbres, en algunas legumbres, en vegetales de hoja verde. Bien. El hierro hemínico se absorbe mucho mejor que el no hemínico. Por eso, otro problema que pueden tener los vegetarianos, si no combinan bien sus fuentes vegetales, es que tengan, no es que no ingieran abundante hierro, sino que no ingieren hierro de buena calidad. El hierro vegetal no se absorbe tan bien como se absorbe el animal. Las funciones son, bueno, el hierro es un componente de la hemoglobina,
para el transporte de oxígeno en la sangre. Es un componente de la mioglobina para el transporte de oxígeno en el músculo. Es un componente de los citocromos de la cadena respiratoria, así que sirve para el transporte de electrones en todas las células que tengan mitocondrias. Es un componente de enzimas como las catalasas y peroxidasas que eliminan radicales libres, o sea que el hierro es muy importante. Bueno, con respecto al zinc, lo encontramos en las vísceras, en las legumbres, en las carnes, en las frutas secas, en las ostras, es un alimento fuente de zinc, pero son alimentos muy caros. Otros mariscos también pueden ser ricos en zinc. El zinc actúa como cofactor enzimático, es un componente de receptores de membrana, es un componente de enzimas, es un regulador de la expresión génica. Van a ver ustedes cuando veamos histología intestinal, que hay un tipo de célula intestinal que es la célula de Paneth, que tiene gránulos apicales ricos en zinc, o sea que actúa fundamentalmente como componente de enzimas, sobre todo en el aparato digestivo. Bueno, el yodo. A ver, el yodo es un elemento abundante en el mar. Por ejemplo, si ingerís pescados, mariscos, no vas a tener problema. Ahora, vegetales que vos cultivás en tierras que están cercanas al mar absorben con sus raíces agua que contiene yodo y suelen contener yodo. Pero a medida que yo me alejo del mar y me acerco, por ejemplo, en Argentina, a la cordillera, en la zona precordillerana, en La Rioja, etcétera, puede haber carencia de yodo. ¿Por qué? Porque está muy lejos del mar, la tierra es carente de yodo, y entonces esa gente no come pescado y marisco en general, si comen pescado de río, entonces puede haber carencia de yodo, y como el yodo se necesita un componente para formar las hormonas tiroides, lo vimos en la OP6 de crecimiento y desarrollo, bueno, por ley acá en Argentina, por ejemplo, se iodiza la sal. La sal es cloruro de sodio, es la forma en la que ingerimos el cloro y el sodio, fundamentalmente el organismo, pero siempre que salamos la comida, además le agregamos yodo, porque es una sal iodada, cloruro de sodio con yodo. Esto es por ley, ¿para qué? Para prevenir la carencia de yodo en estas regiones donde esta carencia es endémica. Bueno, y también lo ingerimos en forma de lácteos o panes enriquecidos con yodo. El selenio, las fuentes son el riñón, el hígado, los frutos secos, el germen de trigo. Es necesario para ciertas enzimas, para el metabolismo del glóbulo rojo, para el metabolismo de las hormonas tiroideas también. Bueno, conclusión, chicos. ¿Es necesario complementar con píldoras lo que la naturaleza nos provee en una dieta balanceada? No, de ninguna manera. La mejor píldora la obtenemos de los alimentos que consumimos. Una dieta balanceada te proporciona prácticamente todo lo que necesitas para vivir, y especialmente teniendo en cuenta que las vitaminas y los minerales están ampliamente distribuidas y que no se necesitan grandes cantidades, es muy difícil sufrir una avitaminosis pura de una vitamina en particular, como para necesitar un suplemento de tal vitamina, si vos comés variado y bien. ¿Estamos? Entonces, la mayoría de las píldoras de vitaminas, como, bueno, no voy a dar ningún nombre comercial para no tener problema con nadie, pero no son necesarias. Se las tendría que administrar una persona que tiene problemas nutricionales. Pero en general, si la persona come bien, no es necesario suplementar ninguna vitamina porque los requerimientos diarios son muy bajos y las cantidades presentes en los alimentos que habitualmente constituyen la alimentación humana son necesarias. Por ahí, como decíamos, algunas modificaciones culturales de la alimentación, tales como, digamos, si sos un carnívoro extremo y no comes vegetales, o si sos un vegano, ahí a lo mejor habría algunas vitaminas, como la vitamina C en el caso de los carnívoros, o la vitamina B12 en el caso de los veganos, que por ahí podríamos pensar en administrarla. Pero siempre y cuando, digamos, siempre teniendo en cuenta la historia clínica del paciente. Supongamos que tengo un vegano anémico, bueno, por ahí puedo llegar a pensar en la vitamina B12, porque no todos los veganos la necesitan. Y lo mismo con la vitamina C. Una persona no come nada, nunca comió un cítrico, nunca comió un tomate, pero en realidad tampoco vemos que tenga ningún tipo de alteración compatible con escorbuto, entonces no se justifica que le suministremos vitamina C. Una dieta variada, balanceada, proporciona todas las vitaminas y todos los minerales que necesitamos para vivir. Bueno, muy bien. La bibliografía ha sido el blanco, obviamente, en el capítulo de vitaminas y minerales, pero también el libro de López Suárez, Los Fundamentos de Nutrición Normal, tienen un capítulo dedicado a vitaminas, un capítulo dedicado a los minerales. Hay un libro que está muy lindo que es Vitaminas y Minerales en Nutrición, de Luz y Portela, y otro que es de química bioinorgánica, que habla de los minerales específicamente, no de las vitaminas, de Barán, que es de la editorial McGraw-Hill. De estos 4 libros les fui sacando algunos conceptos importantes para la clase de hoy. Bueno, finalmente, niños, a ver, ¿qué más tenemos que saber? Ahí está.
¿Qué más tenemos que saber de las vitaminas y minerales? De las vitaminas hay que profundizar con el metabolismo de la vitamina D, y de los minerales hay que profundizar con el metabolismo fosfocálcico y con el metabolismo del hierro. Esto es lo que vamos a ver aparte de lo que vieron hoy. Después, en general, de las vitaminas y los minerales tenés que saber lo que vimos hoy. Es decir, la clasificación si es lipo, en el caso de las vitaminas, la clasificación si es lipohidrosoluble, el nombre de la vitamina, porque vos decís B1, bueno, por ahí te dicen, a ver, ¿y para qué sirve la tiamina? Y vos habías estudiado para qué sirve la B1, pero no sabés que la B1 es tiamina. Entonces, saber el nombre de la vitamina, saber la composición química, pero no profundo, saber a qué grupo pertenece, si es un terpeno, si es un esteroide, si es un ácido orgánico, no mucho más que eso, saber la fuente y saber la función. No tanto la vitaminosis, porque la vitaminosis, como les dije, es una enfermedad y son raras. Después, con los minerales, saber la fuente y saber la función. Y vamos a profundizar más adelante la vitamina D, perfecto, el calcio, el fósforo y el hierro. Polluelos, nos vemos en la próxima. Sigan cuidándose.